Bueno, el doctor González es profesor asociado del Departamento de Microbiología, tal como dijo María José, de la Facultad de Ciencias Biológicas. Él ingresó a la universidad el 15 de octubre de 1990, 3 años después de haber recibido su título de licenciado en Biología. Él obtuvo su magíster en Ciencia en 1993 y su doctorado en Ciencias Biológicas en el 2002. El doctor González ha hecho varias estadías de perfeccionamiento en universidades europeas, como la Universidad de Dundee en Hamburgo, en Estados Unidos, la Universidad de Minnesota, de Iowa, y acá en Latinoamérica en la Universidad de Buenos Aires. Ha dictado numerosos cursos, ha participado en numerosos cursos de pregrado, de posgrado, siendo invitado como profesor invitado a cursos de posgrado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en la Universidad de Chile Santiago, en la Universidad San Sebastián, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, en la Universidad de Talca y la Universidad Santo Tomás de Temuco. Ha dirigido 26 tesis de pregrado, 16 tesis de posgrado y la verdad que eran numerosas las publicaciones ICI Cielo, sería muy largo, diferentes también presentaciones a congresos, y ha tenido también una activa participación en los concursos de proyectos y así ha resultado que ha obtenido proyectos como investigador responsable, como investigador 8 proyectos Fondesit, 2 proyectos Fondef, 5 proyectos DIU, 3 proyectos financiados por instituciones extranjeras, ha tenido convenios con la industria farmacéutica, 3 proyectos INACH, un proyecto INNOVA, o sea ha tenido una amplia trayectoria en todo lo que es investigación, así como también es evaluador de proyectos de investigación y también forma parte de socio titular de la Sociedad Chilena de Microbiología, es miembro de la American Society for Microbiology, socio titular de la Sociedad de Farmacología de Chile, socio titular de la Sociedad Española de Microbiología y socio cooperativo de la Sociedad Infectológica de Chile. Ha cumplido también diversas funciones directivas, como fue director del programa Magíster en Ciencias Mención Microbiología entre el año 2002-2007, es coordinador del Laboratorio de Investigación en Agente Antibacteriano y actualmente se desempeña como vicedecano de la Facultad de Ciencias Biológicas. Así que, más o menos, resumen la trayectoria que ha tenido el doctor González durante todos estos años de permanencia acá en la universidad. Así que lo dejo. Gracias. Buenas tardes, de verdad que agradezco a María José y a Alejandro cuando me invitaron a participar de esta primera nueva versión de los coloquios, porque la verdad es que los coloquios de microbiología, seguramente los que son más jóvenes no se recuerdan, pero se iniciaron en Concepción hace muchos años atrás, por lo menos unos 20, 25 años atrás, una idea que se generó a partir del profesor Raúl Semmelman, del profesor Rolf Kimmerling, del profesor Renato Herrera, y los que estábamos formándonos en ese momento en el área de la microbiología, y que por diversas razones se vieron interrumpidos, un gap muy grande y se reempezaron a iniciar en Santiago, que han sido muy exitosos, llevan varias versiones, ¿no es cierto? Se comenzaron debido a este éxito también a realizar en Valparaíso, y me alegro mucho que gente joven, ¿no es cierto?, haya vuelto a reeditar esta edición de los coloquios en Concepción, porque creo que la microbiología de Concepción tiene mucho que aportar a la microbiología del país y al conocimiento, ¿no es cierto?, también internacional. Cuando me preguntó Alejandro qué podía presentarle, y la verdad es que podían haber sido muchas cosas, pero el ámbito que yo trabajo y que he desarrollado desde mi inicio en la microbiología, incluso yo diría en la investigación, es en el área de antibióticos, en el área de resistencia a antibióticos. Inicialmente con el doctor Semmelman partiendo con la resistencia en cuerpos de agua, en ríos, ¿no es cierto?, en las lagunas, Laguna San Pedro, y finalmente como la resistencia es importante a nivel hospitalario, terminé investigando los mecanismos de resistencia en estas bacterias. Y en ese caminar de la microbiología, en mi formación como microbiólogo, tuve la suerte, digo yo siempre, porque me ha dado muchas satisfacciones Acinetobacter, pero también muchos dolores de cabeza, porque los que trabajan y están trabajando actualmente con Acinetobacter saben que es una bacteria desde el punto de vista genético que es muy
versátil y eso también juega en contra, ¿no es cierto?, de repente la reproducibilidad de los resultados. Seguramente no es tan complicada para cultivar como por ejemplo el Helicobacter pylori, que los va a hablar más adelante la profesora García, que ahí sí que hay dolor de cabeza para poder, ¿no es cierto?, obtener las bacterias, pero tiene su complicación desde el punto de vista genético. Entonces cuando Alejandro me preguntó qué es lo que hablo, dije, bueno, lo que yo más he visto en mi formación como microbiólogo es Acinetobacter. Y en cierta medida todos mis trabajos en mi formación, tanto como biólogo, después en el magíster de microbiología, en el doctorado, han sido con Acinetobacter. Y por lo tanto decidí hablar de Acinetobacter, pero no solamente de resistencia, aunque ustedes se van a dar cuenta que eso es el núcleo de mi presentación, sino que un poquito contarles de un poquito más atrás, es decir, desde que Acinetobacter es descrito originalmente y que es una bacteria ambiental, claramente ambiental, muy susceptible a los antibióticos y que en un corto periodo de tiempo adquiere muchos mecanismos de resistencia y hoy día es uno de los patógenos intrahospitalarios más importantes, no solamente a nivel de Chile, sino que a nivel mundial. Es una bacteria que es muy difícil de controlar y, como vamos a ver al final de la presentación, los esfuerzos hoy día están en encontrar tratamientos que puedan permitir el control de infecciones donde esta bacteria no hay ningún antibiótico en uso clínico que pueda hacer frente. Entonces, en esta presentación vamos a caminar, ¿no?, desde el punto de vista del origen del género, un poco la taxonomía, que yo diría que es una de las cosas que a mí me llamó la atención de Acinetobacter por allá por los años 90, cuando yo ingresé a la universidad, lo difícil que era poder ponerle nombre a alguna cepa que uno podía identificar como Acinetobacter. Ustedes después se van a dar cuenta por qué. Obviamente va a haber una fuerte inclinación a la importancia clínica, particularmente de una especie que nosotros la que más hemos trabajado, que es Acinetobacter baumannii, tocando aspectos de la situación mundial y también tocando aspectos en Chile, porque creo que en los 20, 25 años que de alguna u otra manera hemos estado trabajando con esta bacteria en el laboratorio, hemos logrado contribuir al conocimiento en el país y también a nivel mundial. Si partamos con el origen del género. Acinetobacter es una bacteria muy antigua. Sin embargo, la primera descripción como género se acepta desde el año 54, cuando Brisson y Prévost toman el género original descrito por Beijerinck en el año 1911 y le dan una categoría de un género taxonómicamente aceptado. La primera descripción que hace Beijerinck con el género Micrococcus calcoaceticus es de una bacteria, ¿no es cierto?, que la aísla en un medio donde usa algunos medio mineral, ¿no es cierto?, que describe muchas bacterias, y él aísla una bacteria no descrita, cual le pone Micrococcus calcoaceticus por la morfología y principalmente por la capacidad de utilizar algunos sustratos. Desde ahí en adelante se reconoce que es una bacteria muy ubicua. Encontramos descripciones muy antiguas de Acinetobacter desde agua, distintos tipos de agua, aguas dulces, aguas de alcantarillados, pero principalmente de suelo. Pero no se queda ahí, y también se describe en productos alimenticios, muchos de ellos relacionados con lácteos, huevos, carne fresca, todo tipo de carne que se le ocurra, pollo, ¿no es cierto?, vacuno, pescado, ahí está Acinetobacter. Y curiosamente, no siendo reconocida, porque hasta el día de hoy no se reconoce que sea parte de la microbiota normal del ser humano, se aísla muy frecuentemente en piel de humanos sanos,
principalmente a nivel hospitalario. ¿Ya? Y por supuesto, también hay algunas especies de Acinetobacter que se han descrito con importancia veterinaria porque están causando algunos cuadros clínicos. Entonces, a partir de este trabajo de Brisson y Prévost en el año 54, recogiendo las descripciones de Beikerin y muchos otros trabajos antiguos, comienza un estudio de tratar de organizar este género y cuáles eran las especies que lo van a componer. Y por lo tanto, las especies que se han descrito dentro del género Acinetobacter han sufrido cambios taxonómicos importantes que han llevado a que durante un periodo de tiempo muy prolongado la taxonomía de Acinetobacter haya sido el centro de la investigación de Acinetobacter. Así es que durante mucho tiempo, y antes de llegar a la decisión de colocar el nombre de Acinetobacter, se han descrito muchos nombres para esta bacteria. Bueno, aquí me falló el... Me voy a tener que saltar porque me falló el... Aquí hay algunas de las denominaciones específicas para el género Acinetobacter, ¿no es cierto? Muy diverso, muchas de ellas debidas o dirigidas por las características metabólicas de la bacteria, como también del ambiente donde fueron aisladas. Sin embargo, la única animación que tenía falla. Sin embargo, en el año 71, el Comité de Taxonomía de Moraxella y bacterias relacionadas a Moraxella deciden que, o recomiendan que el género Acinetobacter debía incluir solamente a bacterias gram negativas, cosa que estaba muy claro, pero después vamos a ver que en la afinidad tintorial no es tan clara a veces, porque también hay algunas cepas que presentan afinidad tintorial variable, que sean inmóviles, de ahí viene el nombre, Acinetobacter, ¿no es cierto?, sin movimiento, y además que no sean productores de oxidasa. Estas tres características básicas son las que van a estar agrupando a las distintas especies dentro del género Acinetobacter. Y en el año 86, y desde ahí en adelante, hay un trabajo de dos franceses, Philippe Bouvet y Patrick Grimond, que revoluciona la taxonomía de Acinetobacter, porque ellos toman muchas de las especies descritas o de las cepas que en ese momento de las unidades operacionales taxonómicas que en ese momento habían descrito y hacen un estudio en base a utilización de fuentes de carbono como única fuente distintos sustratos como única fuente de carbono y hacen un esquema de clasificación. Y por lo tanto ellos proponen diversas nuevas especies, entre las que destaca Acinetobacter baumannii, Acinetobacter hemolyticus, johnsoni y juni. A partir de ese momento viene una explosión, como le decía yo, de estudios taxonómicos y reconocemos entonces dentro de Acinetobacter a Coccobacillus gram negativos, pleomorfos, y ustedes se darán cuenta aquí pleomorfos porque de verdad que cuando uno observa un frotis va a depender si el frotis viene de cultivo, viene de una muestra directa, o si la cepa que estamos trabajando es una cepa que tiene una afinidad tintorial variable. Por ejemplo, aquí ven ustedes algunas células que se ven más bien como cocáceas, ¿no es cierto?, diplococos, en muestra de tejido pulmonar. Aquí hay una fotografía de una observación con tinción de Gram de una Coccobacillus gram variable, y aquí básicamente uno podría decir que estaría frente a Coco gram positivo, y eso es lo que uno se enfrenta realmente en el laboratorio.
Por eso es que Acinetobacter baumannii no es una bacteria que a simple, para digamos, la persona que se está iniciando en la microbiología sea fácil de identificar. Son aerobios estrictos, no son fermentadores de glucosa, ya lo dijimos, no móviles, oxidasa negativo y muy ubicuos en la naturaleza. La verdad es que si uno pusiera una lista de los lugares donde se ha aislado Acinetobacter, tendría para llenar varias diapositivas. Y otra característica es las típicas colonias de Acinetobacter, que son colonias blanquecinas, ¿no es cierto? Ciertamente muy húmedas y mucosas, aunque no tan mucosas como las Klebsielas, que como para decir que se podrían confundir con Klebsiella. Pero la colonia, para los que ya han trabajado con Acinetobacter, es muy característica. Ahora, ¿por qué el interés de este género? Es decir, ¿qué es lo que lleva a que en un periodo de tiempo corto Acinetobacter se transforme en una de las bacterias más estudiadas, tanto a nivel de aislados ambientales como aislados clínicos? Se ha descrito que metabolizan una amplia variedad de compuestos que degradan muchos contaminantes aromáticos peligrosos y residuos industriales. Y estas dos características les da un tremendo potencial biotecnológico. Y hoy día hay muchas cepas de Acinetobacter calcoaceticus o de otras especies aisladas de ambiente que se están utilizando en la biodegradación de compuestos recalcitrantes. Por lo tanto, es importante la aplicación biotecnológica que pudieran tener algunas cepas aisladas de ambiente. También es importante porque es un agente frecuente de deterioro de alimentos. Entonces es una bacteria que en la industria alimentaria se requiere controlar. Y hay muchos estudios donde dirigen la investigación a buscar métodos de control de Acinetobacter en alimentos. Pero lo que ha dado el mayor número de publicaciones en los últimos años ha sido la importancia que tiene como patógeno en pacientes críticos hospitalizados. Muchos de ellos inmunosuprimidos. Es decir, muchos pacientes que están especialmente en unidades de cuidado intensivo, porque son pacientes que están en un estado de salud grave. Y la otra gran importancia que tiene es que tiene una gran versatilidad genética. Y esto le ha permitido, entre otras cosas, irse adaptando muy bien a distintos ambientes. Tanto ha sido el interés de Acinetobacter desde el año 86, cuando aparece este trabajo de Bouvet y Grimond, que cada 3 o 4 años se organiza un simposio internacional solo sobre Acinetobacter. Y ahí uno ve vida, pasión y muerte de Acinetobacter, porque no solamente el aspecto clínico, sino que también todo el aspecto metabólico, todo el aspecto de aplicaciones industriales. Yo he tenido la suerte de participar en 3 de estos simposios y realmente es fascinante para los que nos gusta Acinetobacter poder seguir, ¿no es cierto?, qué es lo que ha sucedido en los últimos 3 o 4 años con la gente que está trabajando en vanguardia en este tema. Y así es que el año 2013 está ya programado, ¿no es cierto?, en junio en Alemania, en Colonia, la realización del 9º Simposio Internacional de Acinetobacter. De estos simposios se han editado varios libros, yo he puesto aquí 4 ejemplos, porque y a la gente que está trabajando en Acinetobacter es muy interesante que lo pudiera revisar, porque de verdad que es una actualización muy buena de lo que sucede con este género. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido desde el 86 en adelante? En este trabajo de Bouvet y Grimond, ellos basaron su estudio en poder denominar o agrupar dentro de grupos genéticos o genoespecies a aquellas cepas que genéticamente tenían una relación. Y para ello hicieron estudios de hibridación de ADN y por lo tanto agrupaban dentro de un determinado taxón de especies que tuvieran sobre el 75% de este porcentaje de hibridación ADN-ADN. Ahora, esta metodología de hibridación ADN-ADN ha sido cuestionada
también la secuenciación del el ARN ribosomal, ¿no es cierto?, 16S. Sin embargo, el Paracinetobacter es la única metodología que permanece como válidamente aceptada. Y por lo tanto, finalmente, cuando uno tiene dudas si la especie es nueva o lo que está investigando corresponde realmente a una determinada especie de Acinetobacter, tiene necesariamente que llegar a este tipo de estudio. En base a eso, entonces hoy día se reconoce que Acinetobacter pertenece a la familia Moraxelaceae. Dependiendo de los trabajos, hay 33 o 34 especies genómicas. Hay también grupos no nominados de múltiples cepas, es decir, hay grupos que todavía no han sido posible darle una categoría de genoespecie, pero que se agrupan porque tienen características similares. Y además hay algunas cepas individuales que no se ha podido agrupar, pero que cumplen todas ellas con las características básicas de Acinetobacter. Dentro de estas 34 o 33 especies genómicas hay 27 que tienen denominación binomial. Aquí están, todas, algunas muy recientes, recién publicadas, ¿no es cierto?, el año recién pasado, y algunas, ¿no es cierto?, que estaban hasta esta fecha con el nombre de un número genoespecie, que eran los grupos que reconocía Bouvet y Grimond, o Ursin y Tienberg, que otro grupo de investigadores que también ha trabajado en esta de la taxonomía de Acinetobacter. Ahora, de todas estas especies, las que más se han estudiado son estas que están acá. ¿Por qué? Porque ellas tienen una tremenda importancia clínica. Es decir, son estas las especies que se han involucrado en cuadros clínicos severos en pacientes hospitalizados. Y también algunas de estas especies en pacientes no hospitalizados. En la guerra del Golfo se pudo comprobar que muchos de los soldados que resultaban heridos en la guerra morían por infecciones causadas por Acinetobacter. Curiosamente, no era Acinetobacter baumannii, algunos de ellos sí, pero baumannii no era la especie más frecuente que se aislaba, sino que otras especies ambientales. Y lo más interesante es que en esa época incluso se habló de la Acinetobacter iraquí, porque muchos de estos soldados llegaban a los hospitales en Estados Unidos y se producían brotes dentro de los hospitales, incluso entre hospitales. Y eso causó mucha alarma y, por supuesto, sobre todo por la multiresistencia que ellos presentaban. Ahora, ¿por qué? ¿Dónde lo encontramos a nivel hospitalario? Esta es una lista que Gastón, como está trabajando él en su tesis de magíster en cepas, comparando cepas aisladas de pacientes y del medio ambiente, esta es una lista que uno podría incluso ampliar, pero es todos los lugares dentro de un hospital donde uno los puede encontrar. ¿Y por qué ocurre esto? Lo que se postula es que hay un ciclo en que las cepas se van diseminando desde el personal médico a los pacientes, de los pacientes al personal médico y al instrumental. Y por lo tanto, estas cepas, por la gran capacidad que tienen de sobrevivir en el medio ambiente, se habla que algunas pueden sobrevivir hasta 23 días en superficies secas, se mantienen en este ambiente hospitalario y por lo tanto el ambiente hospitalario es un muy buen reservorio para este tipo de bacterias. A pesar de todos los avances taxonómicos que se hicieron, con el devenir del tiempo se dieron cuenta que 4 especies no era posible separarlas por la microbiología tradicional. Es decir, cuando uno recibe una cepa y quiere identificarla y viene del hospital, la verdad es que por los métodos rutinarios del laboratorio no podría llegar a malla a lo que se conoce como el complejo Acinetobacter calcoacético, Acinetobacter baumannii, que en realidad está formada por 4 especies: calcoacético, baumannii, piti y nosocomiales. Es muy difícil que por la microbiología tradicional nosotros podamos separar estas especies. Yo diría que
me atrevería a decir que es imposible separarla por métodos microbiológicos tradicionales. De esta, la más frecuente, lejos, es Baumannii. Y es por esta razón, y cuando digo la más frecuente estoy hablando sobre el 95% de los aislamientos corresponden a Baumannii. Y por esta razón, en muchos estudios se habla muy, no sé si livianamente, pero se habla de Acinetobacter baumannii, pero nosotros tenemos que tener en mente que si no se han hecho estudios genéticos, no podemos separarla de las otras. Y perfectamente podría estar siendo denominada como Acinetobacter baumannii, un Acinetobacter calcoacético o Piti. Afortunadamente, en el año 2005, el grupo de ¿cómo se pronuncia? Usted que le pega el idioma Discord. En el año 2005 diseñan ellos la utilización de la región espaciadora entre el gen del RNA ribosomal 16S y 23S, secuenciando esta zona y diferenciándola, permite diferenciar las 4 especies. Es decir, por lo menos hoy día tenemos un método genético que nos permite separar las 4. Pero yo diría que uno no comete ningún pecado microbiológico si dice Acinetobacter baumannii de buena primera, porque la verdad es que, como les digo, sobre el 95% de los aislados de los hospitales corresponden a Acinetobacter baumannii. Ahora, dentro de Acinetobacter baumannii, que es la especie más frecuente, también Bouvet y Grimond trataron de tipificar, porque ellos se dieron cuenta que habían cepas que tenían comportamientos distintos. Y por lo tanto, en base a propiedades bioquímicas, particularmente la utilización de algunos carbohidratos, se podría biotipificar. Y ellos describieron 19 biotipos. Uno podría haber dicho, ¿para qué sirve esto? La verdad de las cosas, que fue muy usada en esa época, yo le estoy hablando de mediados, fines de la década del 90, porque permitía diferenciar las cepas dentro de las cepas de Acinetobacter baumannii. Y lo más interesante es que los biotipos tenían una distribución geográfica particular. Por ejemplo, en un estudio de Mariana Domínguez, ¿no es cierto?, describe, que es este estudio que está acá, describe que cepas aisladas principalmente de, ¿no es cierto?, unidades donde son pacientes que están en estado crítico, son principalmente del biotipo 6, 8 y 9. Sin embargo, en Argentina la situación es diferente y los biotipos que son prevalentes o eran prevalentes en esa época era el 2, 1 y 10. En Francia la situación es distinta. Chile tenía una situación bien parecida a la de Europa, en que el biotipo más aislado es el biotipo 9, cosa que no ocurría en el resto de los países latinoamericanos. ¿Y por qué era importante esto en esos momentos? Porque el perfil de resistencia era diferencial entre los biotipos. El biotipo 9 era absolutamente más resistente que el resto de los biotipos. Por lo tanto, era muy importante desde el punto de vista clínico conocer el biotipo, porque nos permitía proyectar cuál iba a ser la eficacia de los tratamientos terapéuticos. Ahora, ¿qué características tiene este complejo calcoacético baumannii que facilita la supervivencia en el medio hospitalario? Prolongada resistencia a la desecación, ya les dije, mencioné 23 días o hasta 23 días, ¿no es cierto?, en un ambiente inanimado. Supervivencia en la piel de paciente y personal médico. Se aísla con frecuencia en la piel del personal de salud. Pero una característica que lo hace muy interesante y que es lo que a mí me llamó la atención cuando comencé a trabajar con Acinetobacter es la resistencia, la multiresistencia a antibióticos. Esta es una bacteria que originalmente, cuando fue descrita de suelo, incluso en los estudios que nos tocó realizar en el laboratorio con muestras de agua y de suelo, eran bacterias muy susceptibles, ¿ya? Pero que cuando llegan al hospital
por alguna razón, adquieren mucha resistencia. Y por lo tanto, son estos factores los principales para el riesgo de su comportamiento epidémico. Es decir, la gran sobrevivencia en el ambiente tanto inanimado como en la piel, pero también la multiresistencia. Y eso les permite colonizar ambientes tan competitivos para las bacterias como son los ambientes hospitalarios. Eso obviamente que trae como consecuencia que se transforme en una bacteria de importancia clínica a nivel mundial. Y este es un trabajo de Elio Sader, referente a la distribución de patógenos en Latinoamérica, y vemos que en distintos cuadros clínicos graves como bacteremia, neumonía, especialmente neumonía asociada a ventilación mecánica, en herida quirúrgica y en infecciones del tracto urinario, Acinetobacter siempre está ocupando un lugar dentro de estos patógenos. Siempre está en el top 10, es decir, quinto lugar, noveno lugar, quinto lugar, segundo lugar. Entonces eso implica que Acinetobacter baumannii, aquí estoy viendo, ellos lo ponen como Acinetobacter, pero la verdad las cosas es que cuando uno ha trabajado con Acinetobacter sabe que la mayoría corresponde a Acinetobacter baumannii. Es por esa razón que la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas cataloga a Acinetobacter baumannii dentro de los patógenos que son de especial cuidado, ¿no es cierto?, y preocupación. ¿Por qué? Porque hay muy pocas opciones terapéuticas para su tratamiento de las infecciones que ellos producen. ¿Y cuáles son los factores desde el punto de vista del paciente, digamos, que favorecen el desarrollo de infecciones por baumannii? Alcoholismo, tabaquismo, enfermedad pulmonar crónica. Esto es muy importante, procesos invasivos, porque obviamente a nivel de las unidades de cuidado intensivo muchos de los pacientes están instrumentalizados. Catéter venoso central, ¿no es cierto? Están catéter urinario, ventilación mecánica, etc. Por lo tanto, es un tremendo riesgo cuando el paciente en la unidad de cuidado intensivo es instrumentalizado, es cateterizado, porque como es una bacteria que sobrevive en el ambiente, es fácil que sea colonizado y posteriormente producir una infección. Y se agrega un factor en heridas de guerra. Esto solamente, si uno revisa los trabajos antes de la guerra del Golfo, no aparece esto, pero después de la guerra del Golfo aparece muy frecuentemente en los trabajos como un factor. Es decir, heridas traumáticas que ocurren durante la guerra, especialmente en contacto con suelo y pacientes que se colonizan e infectan. Ahora, por mucho tiempo se dijo que Acinetobacter era una bacteria casi avirulenta, ¿ya? Es decir, que no tenía factores de virulencia como para causar una infección y producir, ¿no es cierto?, la enfermedad, incluso la muerte en los pacientes. Y por lo tanto esa era la razón que principalmente afectaba a pacientes inmunodeprimidos. Sin embargo, cuando uno revisa la literatura y los trabajos que hemos realizado también en el laboratorio, se ve que hay factores de virulencia. Fimbrias han sido descritas en Acinetobacter y además participando fuertemente en la adherencia. Aquí hay dos trabajos que realizamos en el laboratorio donde se probó que Acinetobacter era capaz de adherirse a tejido de tráquea en rata y también a tejido de vejiga. Las dos, digamos, si uno hace el símil, las dos zonas de mayor infecciones de Acinetobacter en humanos: infecciones del tracto respiratorio e infecciones del tracto urinario. También en el laboratorio, Paula, que está aquí con nosotros, ¿no es cierto?, pudo determinar fehacientemente el tipo de lipopolisacárido que tenía Acinetobacter y además que estas bacterias eran resistentes al suero normal humano. Y eso entonces le da características de una bacteria patógena. Posteriormente se demostró también la producción de sideróforos que permiten, ¿no es cierto?, a las bacterias patógenas competir por el fierro que es necesario para la sobrevivencia cuando están colonizando al organismo humano. A pesar de todos estos factores que se describieron, yo creo que uno de los más importantes es
la resistencia a antibióticos que presentan las cepas de Acinetobacter. Y desde la década del 90 que nosotros empezamos a estudiar con Raúl Zemerman el tema de resistencia, no dirigido exclusivamente a Acinetobacter, sino que Bacillus gram negativo, nos dimos cuenta que Acinetobacter era la tercera frecuencia de aislamiento entre cepas multiresistentes, después de Pseudomonas aeruginosa, correspondía a Acinetobacter. Además, que tenían elevada frecuencia de resistencia a antibióticos betalactámicos aminoglicósidos, que en ese momento, especialmente cefalosporina de tercera generación, que eran los tratamientos de elección, ¿no es cierto?, la asociación de cefalosporina de tercera con aminoglicosio para infecciones graves a nivel hospitalario. Y además, que los patrones de resistencia de biotipos más prevalentes eran los más amplios, es decir, los biotipos, en este caso el 9, era el que presentaba mayores patrones de resistencia. Este es un trabajo, una recopilación de Alexis Diomedi, él es un médico infectólogo, y ustedes pueden darse cuenta aquí, por ejemplo, este grupo de antibióticos, los carbapenémicos y polimixina B, colistin, que el porcentaje de susceptibilidad en el tiempo va disminuyendo. Y estas cepas que están en un estudio Sentry entre el año 97 y 2003, ya hay alrededor de un 15% de resistencia a los carbapenémicos y menos de un 3% a colistin. Sin embargo, si nosotros analizamos información más reciente, este es un estudio de vigilancia en 14 centros hospitalarios del país, con cepas aisladas en el año 2009, de pacientes, ¿no es cierto?, adultos, y vemos que la susceptibilidad a los carbapenémicos ha bajado aún más. Es decir, hay un constante incremento de la resistencia a los carbapenémicos. Curiosamente, colistin sigue siendo activo. El año pasado, estas son cepas de 2009, 2010 y 2011, este porcentaje cae aún más, porcentaje de cepas susceptibles, y lo más, yo diría, grave de la situación es que muchas de las, o varias de las cepas que eran resistentes o que son resistentes a carbapenémicos presentan también resistencia a colistin. Yo les voy a mostrar al final un ejemplo que es lo que nosotros estamos haciendo actualmente. Ahora, mecanismos de resistencia en Acinetobacter se han descrito múltiples. Solamente aquí mostrarle inactivación del antibiótico, disminución de la permeabilidad o aumento de la eliminación por bombas de expulsión, alteración del sitio blanco, ¿no es cierto?, mutaciones a nivel de la ADN agirasa, y dentro de la inactivación, las enzimas que inactivan tanto betalactámicos como aminoglicósidos son las que tienen una mayor importancia, porque es ahí donde están los antibióticos que se están utilizando hoy en día para el tratamiento. Y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, betalactamasas, y dentro de estas betalactamasas, importante destacar que se han descrito carbapenemasas, tanto metalobetalactamasas, es decir, enzimas que tienen un ion metálico en su sitio activo y tienen cierta característica, pero dentro de Acinetobacter las más importantes son las que son las denominadas oxacilinasas o de clase OXA. ¿Y por qué son las más importantes? Porque están ampliamente distribuidas, y además en Acinetobacter baumannii hay una enzima, la OXA 51, que es intrínseca a Acinetobacter. Es decir, todas las cepas la tienen. Después vamos a ver que no todas las cepas que la tienen son resistentes, porque ahí tiene que haber una complementariedad con la variabilidad genética. También hay otros mecanismos, alteración, ¿no es cierto?, de PDP, mutaciones en las polimerasas. ¿Qué factores favorecen esta multiresistencia? Resistencia intrínseca, esta es una bacteria que naturalmente es resistente. ¿Tiene facilidad para adquirir resistencia? Se reconoce que Acinetobacter baumannii es un reservorio de genes de resistencia. Tienen una hipermutabilidad, las cepas son fácilmente mutables y eso se traduce en resistencia.
Ya dijimos capacidad de sobrevivir en ambiente humano y lo otro importante, diseminación clonal de la resistencia. Rápidamente vamos a ir viendo, permeabilidad disminuida significa que pueden perder o pueden perder porina o disminuir el diámetro de las porinas, eso se traduce en resistencia. Las bombas de expulsión lo que hacen es expulsar el antibiótico. En Acinetobacter lo que se describe es una bomba de este sistema que expulsa muchos antibióticos y también sustancias de desecho a través de la membrana citoplasmática conectada con la membrana externa. Aquí pueden ver un ejemplo. Esta es una cepa que tiene una bomba de expulsión de este tipo. Esta es la cepa salvaje, que no se ha hecho nada, y aquí se ha mutado el gen, uno de los genes de esta bomba, que codificaba esta bomba, y ustedes ven cómo baja inmediatamente la concentración mínima inhibitoria del antibiótico. Y eso no se está dando cuenta del rol que están jugando esta. La facilidad de adquirir resistencia se basa en que Acinetobacter es una bacteria que puede tener un gran contenido plasmídico, con diversidad de plásmidos, y muchos de los genes que codifican distintos mecanismos de resistencia están localizados en estos plásmidos y además pueden transferir, cosa que lo cataloga entonces como un diseminador de genes de resistencia. También pueden tener tramposones. Aquí hay un ejemplo con tramposones que llevan genes de resistencia a tetraciclina. Integrones. La mayor parte de las cepas que nosotros hemos estudiado en el laboratorio de Acinetobacter poseen integrones, particularmente o especialmente integrones de clase 2. Y lo interesante es que las cepas que poseen integrones son aquellas que tienen perfiles de resistencia mucho más amplios. Si ustedes suman aquí, es 97% de las cepas que tienen integrones presentan perfiles de resistencia entre 11 y 12 antibióticos. En cambio, las cepas que no tienen integrones principalmente tienen patrones de resistencia menos extensos. Este es otro ejemplo. Aquí varias cepas de distintos hospitales y vean ustedes los patrones de resistencia y los cassettes genéticos, la diversidad de cassettes genéticos que se puede encontrar en estos integrones. Todos estos genes, para ir complicando aún más el sistema, han llegado a sospechar, y así se describió, islas de resistencia. Y una de las primeras islas de resistencia descritas es esta que describe en el año 2006 Fournier, con distintos genes de resistencia, y que nosotros la podemos esquematizar en este trabajo, donde vemos que toda esta isla que parte ahí y termina acá posee genes. Y lo interesante es que muchos de esos genes vienen de otros bacilos gram negativos. Es decir, es una bacteria que está constantemente recibiendo genes. La hipermutabilidad se asocia con resistencia debida a mutaciones puntuales, particularmente en genes de la girasa y de la topoisomerasa 4, lo que se traduce en resistencia clínica, digamos, con efecto clínico a quinolona. Aquí vemos una cepa que ha mutado el gen de la girasa, una de las subunidades de la girasa, ha cambiado un aminoácido, ¿no es cierto?, en la posición de serina 83, y ustedes ven, estas son cepas que no tienen esta mutación, son mucho más susceptibles, y ustedes ven aquí cómo aumenta la concentración mínima inhibitoria. Y si ahora esto, además de abarcar el gen de la girasa, abarca también las mutaciones a una de las unidades de la topoisomerasa 4, vemos que los niveles de resistencia aún se elevan más. Esto es lo mismo en cepas chilenas. Aquí hay una mutación, vean, esta es una cepa sin mutaciones en girasa, concentraciones mínima inhibitoria muy bajas, y con una única mutación de un cambio en la serina 83 por leucina, los niveles de resistencia aumentan. Lo mismo pasa para mutaciones en Parc. Aquí tienen, esta es la media geométrica de la resistencia en cepas que no tienen mutaciones en estos genes.
Y esta es la media geométrica de cepas que tienen mutación en parcel. Y vean cómo se aumentó la resistencia. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Sobreviven en ambiente humano, tiene mayor sobrevivencia que Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Y lo otro que yo les decía es la diseminación clonal, es decir, de las cepas, la facilidad con que tienen de diseminarse las cepas dentro de un centro hospitalario produciendo brotes, ¿no es cierto?, dentro de una misma área, o diseminación nacional, o incluso hoy día se reconocen clones internacionales. Y aquí hay unos ejemplos, ustedes ven aquí por campo pulsado con macro restricción con la enzima ESMA1, vean los clones como están dados. Este es otro método de tipificación molecular, pero el resultado es el mismo. Es decir, distintas cepas en el fondo son un único clon que se ha ido diseminando. Eso pasa también en los hospitales chilenos. Y para ir finalizando, me voy a centrar en la resistencia enzimática porque creo que es uno de los problemas más serios de Acinetobacter. En el caso de aminoglicósidos se han descrito muchas enzimas inactivantes de aminoglicósidos, beta-lactamasas de espectro extendido, de amplio espectro, y más recientemente, importante, enzimas que inactivan carbapenémicos. Y este es un mapa, sí, incluso no tan actualizado, pero lo que está marcado en rojo son los sitios donde se ha descrito brotes epidémicos por cepas resistentes a carbapenémicos. Ahora, nosotros hemos, en una tesis de Andrea Opaso, determinado que en Chile encontramos carbapenemasas del tipo OXA en la OXA 51, que era obvio porque está carbapenemasa intrínseca, la OXA 40, la OXA 58, cosa que no estaba descrita. Y ahora ya este año, Alexio Opaso, el dúo Opaso-Opaso, describe el primer hallazgo del grupo 3, de OXA 23, que lo vamos a presentar en el próximo Congreso de Tecnología Médica. ¿Y por qué es importante? Porque esta es una de las OXA que tiene mayor actividad hidrolítica. Y por lo tanto una cepa que tiene esta enzima hidroliza mucho más carbapenén que las otras. Ahora, ¿cuál es la interesante de estas cepas que tienen estas enzimas? Porque se ha encontrado que la regulación de la expresión de muchas de estas OXA y también de otros genes de resistencia a antibióticos está mediada por la inserción de algunas secuencias de inserción que van a aumentar el nivel de expresión de esta cepa, o bien van a causar un efecto que se traduce en la resistencia. Aquí vemos la OXA 23, donde la secuencia ISABA10 está arriba, ¿no es cierto?, del promotor de esta enzima, y esto hace que la expresión sea mucho más elevada y por lo tanto el nivel de resistencia más elevado. Y aquí abajo, esta misma secuencia de inserción se incorporó a un gen, el CAR-O, que codifica para una porina. Pero esta porina es la que permite el ingreso del carbapenémico a la célula. Por lo tanto, como se interrumpió la expresión de este gen, ya no existe la porina y por lo tanto la bacteria es resistente. Y más recientemente se ha visto que estas secuencias de inserción también, como en este caso, pueden interrumpir la síntesis del lipopolisacárido, que es el blanco de acción de colistina, y por lo tanto también estar causando resistencia a colistina. Si uno resume todos los mecanismos, vemos que es una bacteria que partió del medio ambiente, muy sensible a la gran mayoría de los antibióticos, y que en el devenir del tiempo ha ido transformándose primero en una bacteria multiresistente, la cual podía ser tratada con carbapenémicos o con antibióticos equivalentes como imipenem, meropenem, pero que producto de las carbapenemasas adquiere esa resistencia y se transforma entonces ahora en una cepa extensamente resistente, que solamente puede ser tratada por las polimixinas
y tetraciclina, un tipo de tetraciclina, ¿no es cierto?, un derivado de tetraciclina, pero que también, producto de la presión selectiva y estos mecanismos en que se produce resistencia a colistin, entonces se transforma en una cepa panresistente, es decir, resistente también a las polimixinas. ¿Cuál es el resultado? Es que es una cepa que no tiene en estos momentos tratamiento antibiótico. Y lamentablemente este tipo de cepas están circulando en los hospitales del mundo y también en nuestros hospitales. ¿Qué es lo que queda? ¿Qué es lo que podría venir? Es tratar de encontrar combinaciones de antibióticos que permitan, ¿no es cierto?, una efectividad sobre estas cepas. Y eso es lo que está haciendo René Santos, que también tesista de nuestro programa de Magíster en Microbiología. Él está trabajando con cepas panresistentes, aisladas en varios hospitales chilenos. Aquí vemos solamente un ejemplo de 4 cepas. Estas son concentraciones mínimas inhibitorias, todas de resistencia. La verdad es que aquí lo que debemos fijarnos es en imipenem y colistin, cepas resistentes, de alto nivel de resistencia a estos dos antibióticos. Pero ¿qué nos queda de esperanza? Que cuando nosotros combinemos estos antibióticos, a pesar de ser resistentes, entre ellos, por la capacidad que tiene el colistin de alterar la permeabilidad de Acinetobacter, pudiéramos tener efectos sinérgicos. Y eso es lo que él ha encontrado acá. Esta tabla un poquito técnica, pero ¿qué me interesa? Que en la gran mayoría de las cepas, él logró que al combinar los dos antibióticos, por ejemplo, colistin con ampicilina sulbastán, colistin con vancomicina. La vancomicina es un antibiótico que no se usa para bacterias gram negativas porque no entra por la membrana externa. Sin embargo, aprovechando la característica o la habilidad permeabilizadora que tiene colistin de desestabilizar la membrana, vancomicina ingresa y al ingresar puede ejercer acción. Colistin con rifampicina o con imipenem, que incluso, ¿no es cierto?, dijimos que eran resistentes, vemos que todas tienen índice, o la sumatoria del índice fraccional es menor de 0,5. ¿Qué significa esto del índice fraccional? Significa que concentraciones iguales o menores a 1/4 de la CMI que tenían original, al combinarse tienen efectividad, son capaces de inhibir. Es decir, lo que aquí René ha encontrado es que si nosotros combinamos dos antibióticos, colistin y imipenem, dos antibióticos a la cual la cepa originalmente resistente cuando están por separado, estando juntos, él puede tener efectos inhibitorios a concentraciones mucho más bajas. Eso tiene dos ventajas. Tenemos una posibilidad de tratamiento y además, al bajar las concentraciones, menos toxicidad, que es uno de los problemas que se discute con el colistin. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos concluir? Que Acinetobacter es una bacteria que es tremendamente versátil, que ha ido evolucionando a medida que el ambiente ha ido presionando, se podría decir. ¿Por qué? Porque es una bacteria que parte en el medio ambiente, tiene una gran versatilidad de utilización de sustratos, por lo tanto puede colonizar distintos ambientes. Y cuando llega al hospital, su gran capacidad de adquirir genes de resistencia le permite mantenerse en este ambiente de fuerte presión selectiva. Y por lo tanto nosotros tenemos este paso desde el medio ambiente, bacterias susceptibles, al medio ambiente hospitalario, donde hay bacterias resistentes que hoy día no tienen tratamiento. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es buscar nuevas alternativas de tratamiento. Creo que con eso he podido dar una visión global de lo que hemos trabajado durante 20, 25 años con Acinetobacter. Gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora tenemos un tiempo para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola. Yo recuerdo a Acinetobacter, tú lo mencionabas años atrás, trabajé con él, así que igual le tiene un cariño especial como microbiólogo. Yo recuerdo que cuando en esa época se hablaba de los biotipos, una de las cosas que se decía que algunos biotipos, justamente por lo que se clasifican como biotipos, tenían versatilidad, algunos más que otros, metabólica, y eso les permitía colonizar más o menos lugares. Entonces, ¿es
eso importante o solamente se considera la resistencia, sus niveles o para poder decir si coloniza distinto? Yo creo que las dos cosas van juntas. Sí, la gran capacidad de adquirir genes de resistencia le permite sobrevivir en un ambiente que es desfavorable para cualquier bacteria que es susceptible. Y por ese lado entonces le da una gran ventaja. Pero obviamente que la versatilidad metabólica le permite colonizar distintos ambientes. Nosotros sabemos que en el ambiente hospitalario hay ambientes o microambientes, ¿no es cierto?, que son muy versátiles. Por ejemplo, si nos vamos a la situación de las neumonias asociadas a ventilación mecánica, la capacidad que tiene o el éxito que tiene Acinetobacter frente a otras bacterias de colonizar esos pacientes es porque ellos son capaces de sobrevivir en estos ambientes, en los humidificadores de los ventiladores. A su vez, si nosotros vamos a la superficie inanimadas que hay en una unidad de cuidado intensivo, también la capacidad o la versatilidad metabólica le permite colonizar ambientes donde son ambientes que son muy deshidratados. Y yo no puse aquí, pero hay un trabajo, una tesis de Francisco Roja, que es bioquímico, que dirigió Mariana Domínguez, donde él aislaba Acinetobacter prácticamente en todos los lugares donde lo buscó, incluso en la agüita del velador, ¿no es cierto?, en la agüita de menta que le ponían en el velador al paciente. En sábanas que venían saliendo del autoclave, ¿no es cierto?, del proceso de esterilización, rápidamente eran colonizadas. Entonces yo creo que lo que tú dices es cierto, es decir, una cosa es la resistencia, pero yo creo que hay factores metabólicos que están permitiendo ese mantenimiento en ambiente. Y lo otro, como tú mencionabas, los trabajos que se hicieron en su época con el LPS. A mí todavía me siguen llegando a revisar trabajos del LPS y Acinetobacter. Y una de las cosas que yo, en ese entonces, como hallazgo de nuestro laboratorio, hicimos que tú lo comentaste, pero por otro aspecto, no dejo yo siempre de sorprenderme cuando evaluábamos el LPS, yo a los estudiantes en clase de magíster se lo presento, de cepas acuáticas, ¿te acuerdas que eran rugosas? Sí. Y las cepas hospitalarias eran lisas. Y justamente decíamos, ¿para qué necesitan el ambiente acuático, ser resistente al suelo, todas esas cosas? No, en cambio, ¿cómo la evolución hizo que finalmente llegaran a ser listas? Todo eso parece que ahí hay mucho que cortar, porque te digo, me han llegado trabajos en los últimos tiempos y pareciera que es un factor de virulencia, o cuando no se diga si taxativamente, el LPS juega un rol también. Mira, yo creo que en esto de venir a qué se le da más importancia o qué financia la investigación. Acinetobacter es una bacteria que obviamente en la investigación clínica ha tenido mucha importancia, porque es un patógeno importante a nivel mundial. Y cuando se produce un brote o cuando coloniza una unidad de cuidado intensivo, es muy difícil erradicarlo. Entonces yo creo que se ha perdido mucha investigación de la otra, de la que se inició, digamos, en el año 86, es decir, de investigar la versatilidad metabólica de cepas ambientales. Hoy día es muy difícil, o son muy pocos los trabajos de especies que no estén relacionadas con la clínica. Y yo creo que ahí hay un campo muy interesante de poder desarrollar, porque yo, como les decía, yo creo que tiene un tremendo potencial biotecnológico. La capacidad degradativa que tiene Acinetobacter de compuestos recalcitrantes es muy alta. Yo creo que no se está buscando en eso. Yo creo Bernardo González ha hecho algunos trabajos, pero es muy poco en ese tipo. Sí, yo recuerdo que en esa época habían ya registradas cepas con esa característica. Sí. Sí, particularmente cepas de Acinetobacter calcosette. Sí. Yo tengo una pregunta. ¿Cuánto demora? ¿Hay algún estudio en que de pasar de una bacteria del ambiente a una cepa multiresistente y virulenta? Porque usted comentaba que las ambientales no son resistentes y además no tienen genes de virulencia. Entonces, pareciera que la virulencia está en la capacidad que tienen de incorporar genes o mutar además. Entonces, sí. ¿Es algún estudio de un tiempo? La verdad es que no hay estudios que se haya realizado. Nosotros tampoco lo hemos hecho porque obviamente esta presión de conseguir fondos nos lleva más a la parte clínica, pero yo creo que es un tiempo corto. ¿Y por qué te digo un tiempo corto? Porque yo recuerdo haber dirigido mis primeras tesis para biólogos buscando bacterias ambientales, y eso tiene que haber sido
92, 93, y las cepas que se aislaban del río Andalién, porque nosotros hicimos un seguimiento en distintas estaciones que tomamos en el río Andalién, desde el puente 7 hasta aquí el puente Camino a Penco, el puente viejo que le llamábamos, ¿no es cierto?, aquí los penquistas, y vimos que habían diferencias en los perfiles de resistencia. Las que estaban más alejadas del centro urbano, es decir, las que se tomaban aquí abajo en el puente viejo a Camino a Penco, eran cepas que eran más resistentes. En cambio, si nos íbamos alejando hacia el nacimiento del río, eran cepas mucho más susceptibles. Entonces yo creo que Acinetobacter tiene una tremenda capacidad de adquirir genes que seguramente, si uno va a buscar ahora con todas las metodologías modernas genes de resistencia en esos lugares, van a encontrar. Porque Acinetobacter, hay una cosa que yo no dije, es una de las pocas especies bacterianas que tiene la capacidad natural de transformarse, y por lo tanto tiene esa capacidad natural de adquirir genes desde el medio ambiente. Entonces yo creo que este es un proceso rápido, como tiene versatilidad metabólica, se adapta muy rápido al ambiente, y cuando está en ese ambiente adaptado, él comienza a tener una captación de genes, y además tiene una plasticidad genómica enorme, se reordena. Entonces yo creo que es un proceso rápido. ¿Genes virales? Se han descrito bacteriófagos integrados en el genoma de Acinetobacter. No, algunos incluso se ha visto que, no recuerdo exactamente en qué especie, pero sí se ha visto que estos bacteriófagos estarían contribuyendo en cierta medida a la diseminación de algunos genes de resistencia a beta-lactamasa. ¿Alguna otra pregunta pública? ¿Cuál es la tasa anual de mortalidad que tiene en Chile? ¿Acinetobacter? Sí. No la sé. Gastón, a lo mejor tú podrías ayudar. 12% más o menos. ¿Cuánto? Lo que pasa es que el programa ministerial de control de infección intrahospitalaria en estos momentos tiene 4 categorías, pero el último informe que está publicado en internet es del año 2007, y a esa fecha se hacía la distinción entre si la mortalidad era atribuible directamente a Acinetobacter baumannii o la mortalidad estaba asociada, y la mortalidad era baja en realidad, era como 1,89 en ese informe del 2007, la mortalidad directa, y la mortalidad atribuible era como un 12, o sea en globo es como un 3, un 14% más o menos. Es un 14% en términos de mortalidad, pero la complicación es lo otro, o sea, la complicación es que te alarga la estadía. Piensa tú que 10 días en este momento de tratamiento con tigecyclina cuesta 700.000 pesos, 70.000 pesos cuesta por día los 2 frascos de tigecyclina. Entonces, ese es el impacto probablemente el económico, impacto, claro, si uno lo compara a lo mejor, claro, con otras bacterias, con esta filosofía. Controlar un brote cuesta millones. Ahora, lo otro, si bien es cierto la tasa puede parecer baja, lo que sí es cierto que un paciente que se coloniza y se infecta con Acinetobacter aumenta la probabilidad de muerte. Sí. Y teniendo un paciente ya colonizado, aunque ese paciente no haga infección, ya lo tienen en el ambiente ahí, es difícil sacarlo de la UCI. Si hay un paciente ya, ese paciente sus secreciones empieza a colonizarte todo el resto de la UCI, entonces ya es súper difícil. O sea, tal vez no sea el responsable directo, pero sí va a ocasionar. Sí. Claro, pero los costos, en costo no hay duda de que alarga la estadía. Como te digo, el costo en este momento para la cepa multiresistente es bajísimo. O sea, Luego, a nivel mundial, ¿cómo se clasifica Acinetobacter baumannii? ¿Como multiresistente, como medianamente? Hoy en día está dentro de la categoría, bueno, ya no hay cepas resistentes, son todas o multiresistentes o panresistentes. Sí. Ahora, el problema yo creo que pasa porque la definición de panresistencia todavía no hay una definición consenso. Un grupo importante dice que son panresistentes todas las cepas, sin importar si son susceptibles o no a colistina, ¿ya? O sea, tú puedes no probar colistina, que es la alternativa terapéutica frente a cepas que son resistentes a carbapenémico. Yo comparto más la definición que da Fálaga, que es una persona que ha trabajado mucho en este tema, y la definición de panresistencia más asociada a la etimología de la palabra, es decir, para mí son panresistentes las cepas que son resistentes a todo, ¿no?
antibióticas, a todas las categorías de antibióticos, incluyendo los carbapenémicos, incluyendo colistina. Es decir, son cepas que no hay en este momento alternativas terapéuticas. Y a propósito de no haber alternativas terapéuticas, digamos, como antibióticos, ¿hay otras cosas como los fitofármacos que están tan de moda? Bueno, se están buscando, hay investigaciones de aceites esenciales de algunas plantas. De hecho, nosotros en el laboratorio hemos buscado, Piero, ¿no es cierto?, estuvo trabajando un tiempo con aceites esenciales de plantas nativas sobre Acinetobacter, y algunos son bastante promisorios. Si uno, son estudios muy semi-cuantitativos, a pesar que Piero había hecho, ¿no es cierto?, algunos estudios de CMI. Si uno lo ve comparativamente sobre otras cepas, son bastante promisorios. El problema está en que algunas de estas plantas nativas son plantas que están casi ¿cómo se llama?, con peligro de extinción. Entonces yo creo que lo que hay que hacer ahí es donde tiene que palmar nuestro trabajo microbiológico con los químicos, de manera que una vez que esté identificada la molécula se pueda sintetizar, porque en el momento en que se puede sintetizar la molécula, que es el compuesto activo, yo creo que de ahí para adelante nos vamos por un tubo. Ahí está, ahora la veo a María Angélica Casanova, que hemos estado colaborando. Ella no tiene nada que ver con la microbiología, pero es una fanática, ¿no es cierto?, de la investigación, y ella trabaja en bióloga antártica y experta en líquenes, y hemos presentado ahora una iniciativa en que vamos a tratar y ojalá la prueben, ¿no es cierto, Angélica?, de extractos de líquenes antárticos sobre Acinetobacter. Creo que es importante. ¿Sí? Yo quería hacer una acotación respecto de esto de que si se usa, me imagino que la gente que está trabajando con ustedes con las plantas nativas, también se puede hacer esto de hacer el cultivo in vitro de las plantas, porque se está haciendo en otras universidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de boldo, se cultiva boldo para producir las moléculas que se hace cultivo in vitro, digamos, ahí no estás afectando el bosque de boldo. Claro. Y estás obteniendo en ciertas condiciones, tú puedes obtener las moléculas que te interesan. Entonces tampoco hay que dejarlo como... No, yo creo que hay que, por eso ahí es donde necesitamos ahora la colaboración con los agentes de no sé, forestal, supongo, claro, que están haciendo esa parte. Porque los resultados, por lo menos nosotros tuvimos, que se ensayaron sobre varias cepas de Acinetobacter y otras cepas incluso multiresistentes, eran bastante buenos, muy promisorios. O sea, a los de inhibición que uno los quisiera tener con un antibiótico. Lo que yo te iba a preguntar, tú dices que la susceptibilidad de las cepas nativas, digamos, silvestres, es alta a estos antibióticos, pero le preguntaba yo si hay susceptibilidad natural a antibióticos naturales. ¿Hay algún antibiótico, digamos, cómo se frena el crecimiento de la Acinetobacter en la gente natural? Digamos, ¿quién la controla, digamos? No conozco de la microbiología, así que me pensaba que la pregunta. Es una buena pregunta y es compleja la respuesta, pero yo creo que uno de los problemas no es problema. La resistencia es un fenómeno que no es artificial, es un fenómeno natural. Y yo creo que una de las razones de por qué Acinetobacter tiene esta habilidad para captar genes de resistencia es porque él habita o cohabita frecuentemente con microorganismos que son productores de antibióticos. Entonces es muy frecuente que actúen en una zona donde hay bacterias que tienen capacidad antagónica, es decir, que producen algún compuesto antibiótico, cohabitando Acinetobacter. Y si uno encuentra, yo digo, son bacterias susceptibles, claro, bacterias susceptibles cuando uno los compara con las bacterias hospitalarias y para estos antibióticos. Pero en estas tesis que yo recuerdo de Janet Muñoz, un biólogo que trabajó con Acinetobacter del río Andalien, todas las cepas eran resistentes a ampicilina. Y gran parte eran resistentes a cloranfenicol. Y son antibióticos naturales. Entonces, claro, son más susceptibles porque uno las compara con estas que tienen unos tremendos perfiles de resistencia, pero es una bacteria que en sí, por su naturaleza, es una bacteria que tiene resistencia intrínseca. Por lo tanto, por eso puede cohabitar con estos microorganismos que son productores de antibióticos. Bueno, una cosa que puedo contar, que iniciándome yo también en el área de la microbiología, hicimos un trabajo donde aislamos Acinetobacter del volcán de Chillán.
y ya eran resistentes a cefalosporina de tercera generación. Los turistas y los brasileños que se caían sobre la nieve. Pero estamos hablando de más de 20 años atrás. No era el impacto tan grande. No, es que yo creo que es una bacteria que, como decía Paula, uno se fascina porque tiene una tremenda posibilidad de estudiarla. De distintos, yo creo que Acinetobacter es una bacteria que ofrece hoy en día para desarrollar investigación a largo plazo, sin necesidad de pelearse, digamos, por el tema, porque yo creo que hay un ámbito, por ejemplo, de toda la aplicación de Acinetobacter en biotecnología, que eso está, pero absolutamente subestudiado, subvalorado, digamos. Comentario. Bueno, por la resistencia a los ambientes secos, quizás ya está poblando Marte o alguno de los otros cuerpos espaciales donde ha ido el hombre o han llegado instrumentos. Lo más probable. Lo más probable, es una bacteria que tiene esa capacidad. Y por eso que en los hospitales es tremendamente riesgoso, porque cuando aparece Acinetobacter las alertas se prenden por todos lados porque se disemina muy rápido. La capacidad de movilizarse en instrumentos, en las manos, en la ropa, en los delantales, ¿no es cierto? Y yo creo que sí. Yo creo que cuando uno analiza los trabajos de Bouvet del año 86, cuando uno analiza las tablas que ellos hicieron, los esquemas de identificación que hicieron basados en sustrato, es que realmente era un suplicio trabajar en la biotipificación y en la identificación, porque había que hacer 40 pruebas. Esta gente desarrolló esquemas en que permitía y tenía para cada sustrato una cepa, una especie que lo podía utilizar. Entonces yo creo que en base a eso, esa tremenda versatilidad, yo creo que es muy factible que esté colonizando los ambientes que menos se piensa. Así que ahí capaz que esté en la astrobiología, por favor. Sí. No, sí, el comentario es que la experiencia de los rusos ha sido muy poco, digamos, cuidadosa. Esas son las que posiblemente colonizado. Han colonizado. Bueno, pasa un poco con la Antártica. En esto de los viajes turísticos, incluso los mismos, ¿no es cierto?, investigadores que van para allá y empiezan a arrastrar y a colonizar o a llevar bacterias que están colonizando, y no solamente bacterias, ¿no es cierto?, hongos. Angélica ya ahí tienen plantas, han descrito algunas cosas que no estaban descritas como parte de los organismos propios del ambiente. Entonces yo creo que es así. Se introducen. ¿Se introduce? Bueno, le damos las gracias nuevamente y lo invito a tomar un juguito con galletitas para continuar la discusión ahí. ¿Cómo se llama el antibiótico que se pone Derivado